Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro culto vespertino. Hoy, 5 de julio de 2020. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento. Señor y Padre Santo, nuevamente, Padre, estamos aquí delante del trono de tu gracia, Padre, para agradecerte, Padre, y para decirte, Padre, que te bendecimos, Padre, y adoramos tu santo y bendito nombre. Todas estas pruebas que estamos viviendo, estamos experimentando, algunos en carne propia, otros no tan cerca, Padre, pero todos estamos viendo situaciones que no pensábamos que se iban a ver, Padre Celestial. Pero tú dices que todas las cosas, Padre, tú tienes un control de ellas, Padre Celestial. Y nosotros, Padre, nosotros apelamos a ti, Padre, y te pedimos, Padre, que tú nos sigas guardando como hasta ahora, Padre. Y que sean cuales sean tus propósitos, Padre, tú nos hagas ver, Padre, y tú nos sigas protegiendo como hasta ahora lo has hecho. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Dar un saludo y darle la bienvenida a la iglesia local, a Osana, a la iglesia Betel Pino Suárez, a Betel Buenavista, a Filadelfia, a hermanos de otras iglesias hermanas, y a todo aquel que nos acompaña en esta transmisión, dando la bienvenida y esperando que todo esto les ayude y les fortalezca en esta situación que estamos viviendo. Les invito a ver sus vidas, hermanos, y quiero que me acompañen en Salmo 18. Salmo 18, versículos 1 al 6. Salmo 18, versículos 1 al 6. Y veamos qué nos dice nuestro Dios en su palabra. Dice así la palabra de nuestro Dios en Salmo 18, del 1 al 6. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. A continuación, hermanos, tenemos unos cantos. Tenemos el canto 466, que lleva por título Renuévame, el canto 471, Lléname, Señor, y finalmente el 510, Oh dulce, grata oración. Himno 466, Renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús,
ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Himno 471. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Himno 510. Oh dulce grata oración. Oh dulce grata oración, tú del contacto mundanal me elevarás a la mansión del tierno Padre celestial. Huyendo yo la tentación de toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi
dulce, grata oración a quien escucha con bondad. Elevará mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado a ti. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Después de escuchar esos bellos cantos, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a compartir otra lectura. Lectura en Josué 1:9. Abramos nuestra Biblia, hermanos. Josué 1:9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Ya la tienen, hermanos. Pueden seguir con la vista. Dice así la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras Jehová le dijo a Josué. Josué se había quedado solo, hermanos, y había que atravesar el río, hermanos, y se había quedado ya solo porque Moisés ya había fallecido. Entonces Josué, hermanos, estaba a cargo del pueblo de Israel. A continuación, hermanos, deseo que abran sus signarios. Vamos a interpretar otros cantos. El canto 513, a ti, oh Señor. El canto 517, busca primero el reino de Dios. Himno 513, a ti, oh Señor. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sé avergonzado, sé alegre de mis enemigos. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Serán avergonzados los que se rebelan. Enséñame, Jehová, todos tus caminos. Himno número 517, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, Dando continuidad, hermanos, a nuestro mensaje de la mañana, vamos a tomar una lectura en Lamentaciones 2. Ahora en Lamentaciones 2, les invito a ver sus Biblias. Es todo el capítulo, hermanos. Lamentaciones, capítulo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sidón? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama el fuego que ha devorado alrededor. Entensó su barco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sidón, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de su palacio. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sidón, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sidón, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecía como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron por ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaban al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecieron de hambre en la entrada de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad, y en el día de furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mis enemigos, los acabó. A continuación, hermanos, tenemos el sermón de nuestro pastor que lleva por título El juicio de Dios. Escuchémoslo con atención, hermano. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos siguen en esta hora. Bienvenidos. Estamos comenzando un estudio de la Biblia en un libro nuevo y sabemos que todo es una excelente aventura. Lamentaciones, hemos escogido este libro y le hemos denominado el alfabeto del dolor y de la esperanza. ¿Por qué? Porque Jeremías confeccionó sus poemas de manera acróstica. Cómo comienza el alefato hebreo, así él trazó cada versículo, tiene este comienzo con la letra en el hebreo. Así que damos gracias al Señor porque nos permite en este tiempo poder profundizar en la palabra y tenemos esa bendición. En pleno siglo XXI tenemos tantos medios y recursos para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. También queremos enseñarles a ustedes como iglesia a enfrentar el dolor y el duelo en tiempos de pandemia. Les dije hace un rato, hace unas horas, que esto es una guía para enseñarnos a manejar nuestro duelo y nuestro dolor. Y para hacerlo bien, porque sin duda hay otros, allá afuera otros comentarios, otras filosofías, pero qué mejor que usar la Escritura para guiar nuestro corazón y guiar nuestros pensamientos a Dios. Vamos entonces a comenzar en esta hora. Y vamos en esta hora a mirar cómo fue evolucionando el libro de Lamentaciones hasta que hoy lo tenemos en nuestras Biblias y lo denominamos así con ese nombre. En hebreo se llama el Eijá, que se lee como con signos de admiración porque es como comienza la Biblia, cómo ha caído la ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero decirles que los hebreos tenían una forma peculiar de nombrar a los libros de la Biblia. Cuando tú abres tu Biblia en el libro de Génesis, la primera palabra que vas a encontrar es en el principio. Es en hebreo, Bereshit. Entonces, en la Biblia hebrea no vas a encontrar el nombre de Génesis, sino la palabra Bereshit. Y así con el libro de Éxodo, con el libro de Números, la primera letra que aparece es como se denomina el libro. De esta misma forma, escogieron el nombre para Lamentaciones. Después los rabinos le denominaron Quinot y la tradición le llamó Quinot. ¿Qué quiere decir Quinot? Habla de cantos fúnebres o cantos que se entonaban en alguna catástrofe. La nación ocupaba estos libros para condolerse, ya sea por la muerte de un ser querido o por algún efecto quizás de la naturaleza, como un terremoto o como un tsunami, ¿verdad? Lamentaciones aparece en la traducción de los 70 o la Biblia que se conoce como la Septuaginta. Esta versión fue la primera traducción del hebreo al griego y ahí se denominó Lamentaciones, de donde nosotros tomamos, ¿verdad?, de nuestras Biblias latinas, tomamos la palabra Lamentaciones. Bien, vamos a avanzar. Entramos entonces al poema número 2 de nuestra Biblia y vamos a dividirlo de tres formas. De los versículos 1 al 8 vamos a ver el adversario de Jerusalén. De los versículos 9 al 16 vamos a ver la agonía de Jerusalén. Y de los versículos 17 al 22 vamos a ver que hay una súplica que está orando Jeremías y motivando a la comunidad que ha sido exiliada tal vez, o a los oyentes a que puedan clamar a Dios en tiempos de esta dificultad. Voy a tratar de ir poniendo los textos, como hice en la mañana, para que tú puedas sentir de manera real
lo que nos está comunicando aquí el escritor. Creo que el propósito es que nuestras emociones sean movidas. Por eso no voy a tratar de explicar mucho y creo que así se lee la poesía. Los poetas tienen esa capacidad de mover nuestras emociones, de guiar nuestro corazón a lo que ellos nos están mostrando. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que dijimos que el libro del 1 al 8 se divide de esta manera: el adversario de Jerusalén. Es interesante porque en este tiempo los pobladores de Judá se dieron cuenta que tenían un adversario, pero que no era Babilonia, sino que era Dios mismo aplicando su juicio contra los hebreos. Hay 40 descripciones del furor y el juicio de Dios contra la nación de Israel. En el primer capítulo vimos que Jeremías se está esforzando por mostrarle a la nación que mucho de lo que está sucediendo es por causa de la desobediencia. Dios había hecho un pacto con el pueblo hebreo. De hecho, a Israel se le llama el pueblo del pacto. Y en ese pacto se había comprometido la nación a cumplir fielmente, a obedecer a su Dios, pero ellos han fallado de una manera rotunda, han dado la espalda a Dios, y entonces en este capítulo vamos a ver cómo Dios está aplicando su juicio a ellos. Algunos ejemplos, dice el escritor: no se acordó del estrado de sus pies. Se supone que esta frase hace alusión al arca del pacto, porque en esa pequeña morada, en ese pequeño santuario portátil, Dios había dicho que iba a manifestar su presencia. Entonces los hebreos lo veían como el estrado donde Dios ponía sus pies, pero se olvidó de eso el Señor, destruyó el Señor y retiró su diestra frente al enemigo. Y la mano derecha de Dios fue quitada de Israel. Antes Dios protegía a su pueblo y ahora Dios no estaba con ellos. Leamos entonces. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. ¿Puedes darte cuenta de esas palabras? Que como adversario y como enemigo Dios está lastimando a los hebreos. Dios está utilizando a estos babilonios como medio, ¿verdad?, de destrucción o como medio para aplicar su furor. Ahora, hay una contestación aquí teológica, porque quizás te estás preguntando, bueno, ¿cómo Dios puede castigar a su pueblo? ¿Observaron las ideas de ese Dios que está enojado y que está aplicando su justicia? Alguien podría decir, ¿cómo puede un juez justo permitir que un criminal sufra? ¿Cómo puede un juez justo permitir que un criminal que ha violado la ley esté sufriendo, como en este caso los hebreos? Pero dice Sproul, y vamos a valernos de ese escritor presbiteriano, deberíamos mejor preguntar, ¿cómo puede un juez justo no permitir el castigo para aquellos que han cometido actos de violencia o crímenes de algún tipo? ¿Cómo es posible? Si Dios es un juez justo, entonces va a aplicar su justicia con aquellos que han quebrantado y violado el pacto. Sigue diciendo Sproul, detrás de esta pregunta está la santidad de Dios y su perfecta justicia. Él, nuestro Dios, es un juez justo. Y entonces vemos cómo Dios está tratando con su pueblo de Israel. Vuelvo a recordarles que había hecho un pacto. Dios les había dicho, yo seré su Dios, voy a pelear por ustedes, los voy a prosperar, los voy a bendecir en gran manera, pero ustedes tienen que andar en mis leyes. Tienen que ser fieles y obedientes a lo que yo he decretado. Pero el pueblo de Israel se volvió duro, se volvió orgulloso y entonces abandonó los caminos de Dios. Entonces Dios vino para aplicar su justicia, porque Dios es un juez justo. Y creo que debemos tener esa imagen en la Biblia de nuestro Dios actuando de manera justa en la historia de la humanidad. En lo personal me gusta ver esas películas donde se trata de descubrir la justicia. Incluso hay documentales donde algún asesino serial se le persiguió por mucho tiempo y se le llevó a los tribunales, pero nadie podía tener pruebas contundentes. Acabo de ver una película donde el agresor, pues a todas leguas se veía que él había cometido la fechoría, pero no había pruebas contundentes. Entonces toda la película giraba en torno a que había una persona que tenía una hipótesis que apuntaba a que esta persona había cometido esta falta. Pero por una o por otra causa no se
no se resolvía el asunto. Pero al final, un juez fue capaz de, después de muchos años, cuando ya eran grandes, toda esta generación, de ir a buscar en ese campo donde se pretendía que este hombre había atacado a su víctima. Y por fin encontraron las pruebas fehacientes, empezaron a buscar al agresor, pero ya no estaba, se había escapado. Aún en Estados Unidos, siendo jueces que intentan aplicar la justicia, en muchas ocasiones no aplican verdaderamente la justicia. Pero damos gracias a Dios porque tenemos un juez que no se le va a escapar absolutamente nada. Todo el mundo está ante la presencia del Señor, y aquellos que quebrantan sus mandamientos y que violan la palabra del Señor, pues Dios los va a traer a cuentas un día. Cuando vemos la justicia aquí en nuestro país, pues nos da gusto saber que Dios no es así, que Dios no es un juez corrupto que se va a vender. Y entonces lo que está haciendo Dios de manera amorosa es tratar con su pueblo, con esa generación que abiertamente le dio la espalda a Dios. Entonces por eso vemos cómo Dios está castigando y está juzgando a su pueblo. Vemos a continuación la agonía de Jerusalén. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Todo está destruido. Las puertas están tiradas, los que gobernaban y las autoridades han sido llevados esclavos. Lo que hacían las naciones cuando conquistaban a un pueblo era llevar a la mejor gente, a sus príncipes, a sus sabios, a sus jóvenes. Y esto es lo que está sucediendo con Israel. Han sido llevados a un lugar donde no hay ley, donde la palabra del Señor no está presente. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Lo que vio Jeremías es algo sorprendente. Cómo la gente está en agonía, se está muriendo por causa de que ya no tienen pan. Han quedado destruidos, han sido arrasados, su ciudad está devastada, no hay comida, no hay profetas, no hay autoridades. ¿A dónde van a ir? Y lo más triste es que hay niños que están desfalleciendo en la plaza. Ellos no saben a dónde ir, están sufriendo esta terrible agonía. Los niños decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Qué triste ver a un niño que se está muriendo porque no tiene alimento, no tiene pan, está triste, se está muriendo y la madre pues no puede darle nada, no puede darle esperanza de que mañana va a ser un día mejor. Todo eso está aconteciendo y Jeremías nos está contando, guiado por el Espíritu Santo, para que veamos cómo fue el dolor de aquellos tiempos. Y llegamos entonces a la súplica de Jerusalén. Y aquí el profeta creo que quiere mostrar a su nación que aún podemos orar, que Israel puede clamar a Dios. Y es cuando empiezan en estos cantos fúnebres a verse la esperanza. Empieza el profeta guiado por el Espíritu Santo a mostrar que aún en el tiempo más difícil, en la prueba más grande, nuestro Dios aún puede escuchar nuestras oraciones. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de las calles. Vamos a volver al final a este texto, pero creo que es lo que podemos hacer. Dios quiere escucharnos, aunque Él está aplicando su justicia, Él tiene misericordia de nosotros. Como ese Padre amoroso que está tratando con sus hijos, que han sido rebeldes, pero aún sigue siendo nuestro Padre. Y hemos llegado entonces a la conclusión en este poema, que sin duda tú lo vas a leer allá en tu casa y vas a ver cómo está contándonos, con qué realismo y con qué vivencia el profeta, pero es tiempo para reflexionar, para que meditemos en lo que hoy hemos leído. Este es uno de mis textos favoritos en la Biblia, porque creo que nos muestra cuál fue la causa del por qué Israel está en ruinas. Por supuesto, primero fue la desobediencia del pueblo. Literalmente ellos dieron la espalda a Dios, no fueron obedientes.
Pero hubo otras causas, tanto políticas como sociales y religiosas, que llevaron al pueblo de Israel a esta triste condición. Y en gran parte y en gran medida lo tuvieron los profetas, aquellos hombres que no había enviado el Señor. Pero veamos entonces a continuación y reflexionemos en nuestro tiempo cómo vamos a librarnos también de este juicio de Dios. Dice de esta manera: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Vamos a ir por parte, hermanos, porque este texto es sumamente importante para entender lo que está sucediendo en la nación de Israel. Primero, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Quiero explicar esto. Dios levantaba en su gracia, porque le dijo a Moisés: profeta levantaré de en medio de ti. Ustedes no tienen que andar consultando a adivinos o agoreros, porque yo voy a levantar en medio de ustedes profetas que les anuncien la palabra, y a ellos van a escuchar, y a ellos ustedes van a oír. Entonces Dios levantaba profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, hombres que no vacilaban en enseñar al pueblo la verdad del Señor. Pero estos profetas venían y le decían a los reyes y a las autoridades que ellos no estaban andando en sus caminos, en los caminos de Dios, y si continuaban en ese sendero, iban a cosechar. Sus decisiones los estaban orillando al juicio de Dios. Dios estaba preparando naciones alrededor para venir y pelear contra Israel si ellos seguían adorando ídolos. Pero ¿saben lo que hacían estos reyes? Estos contrataban a sus propios profetas para que les profetizaran cosas buenas. Y por aquí llegaba el profeta Jeremías y les decía que se arrepintieran y que no anduvieran en sus propios caminos ni siguiendo sus propios deseos. Y entonces la nación de Israel se levantaba diciendo: eso no es verdad. Y entonces decían estos reyes a sus profetas: profeticen por favor. Y estos falsos profetas solamente profetizaban vanidad y locura, lo que el pueblo quería escuchar. Siempre quizás le decían paz cuando no había paz. Le decían todo está bien, lo que dijo Jeremías y lo que dijo Ezequiel, eso no es cierto. Incluso la Biblia narra que Jeremías fue encarcelado por causa de predicar el evangelio en aquellos tiempos. Pero ¿qué más hicieron esos profetas? Y no descubrieron tu pecado. Un falso profeta lo que hace es predicar mensajes halagüeños. Solamente hablar de amor, de misericordia, de paz, como por ahí anda un evangelio que está desatado en nuestro tiempo. Y entonces lo que hicieron esas personas es que no descubrieron el pecado de Israel para impedir su cautiverio, sino que le predicaron vanas profecías y extravíos. Y el pueblo estaba contento y feliz con esas falsas enseñanzas que predicaban estos hombres. Y dice más atrás el profeta: los profetas no tuvieron visión de Dios. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Hermanos, yo creo que aquí Dios nos hace un llamado, incluso en nuestro tiempo. Vivimos en días maravillosos, donde tenemos todos los recursos para hablar del evangelio, pero ¿qué es lo que estamos predicando? A veces se oye, ¿verdad? Se escucha a lo lejos, hermanos, que están contentos con mensajes temáticos, con mensajes del amor, donde les cuentan una historia o una anécdota, pero no les hablan del pecado. Cuando se predica quizás de otros temas fuertes, como el no diezmar, como el adulterar, y tantas cosas que no se cumplen hoy en día, la gente se enoja. Hay gente que te va a decir: pastor, creo que tu predicación es muy fuerte, tu predicación es muy dura. Queremos escuchar esperanza, queremos escuchar palabras de amor. Y la gente solo quiere oír lo que su oído quiere decirle. Y vivimos en una cultura así libertina. Me gusta escuchar a la gente los mensajes que les gustan, porque algunos me dicen: qué bonito sermón. Y uno le pregunta: ¿y cuál fue el sermón? Pues habló del amor, habló de la misericordia. Pero pocas veces nos dicen a nosotros como pastor: qué bueno estuvo el tema, porque ahora sí trataron asuntos difíciles. Y yo quiero preguntarte a ti, amada iglesia, ¿qué quieres tú? ¿Qué prefieres tú? ¿Que alguien venga y te cuente cosas? ¿Que te diga que todo está bien, que no pasa nada? ¿Que en la época en la que estamos viviendo todo va a marchar normal? ¿O quieres que alguien te enseñe y te revele tu condición?
Y por eso estos temas, hermanos. Somos llamados a discernir los tiempos y las sazones, como dice la Biblia, a poder poner nuestra mira como mira Dios. Como el profeta Jeremías está diciendo al pueblo de Israel, ustedes pecaron porque quebrantaron la ley de Dios. El juicio de Dios vino sobre ustedes como nación y ahora están cosechando lo que un día ustedes pensaron que jamás vendría. Dios quiere profetas, hermanos. Quiere que nos levantemos y prediquemos en el nombre del Señor. No importa que te desprecien por tu mensaje, pero tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Y hermanos, creo que ha llegado el momento para que la iglesia medite y reflexione su contexto y su cultura, no desde los ojos de los estadistas. Tú puedes analizar hoy lo que estás viviendo y en la época que te toca desde el punto de vista de los analistas, desde los economistas, desde el psicólogo, desde los pedagogos, pero lo más importante es que Dios quiere que tú veas la historia a la luz de la palabra del Señor, así como el profeta nos lo está enseñando. Yo espero, hermanos, que ustedes amen esa predicación viva, esa predicación cristocéntrica, que tenga conocimiento, que tenga fundamentos. Para mí sería muy fácil levantarme hoy, imprimir un sermón de esperanza y llenarles a ustedes de mensajes positivos, pero eso no resultaría en provecho para nosotros. Hermanos, hoy estamos aquí hablando de un tema sumamente complicado. Muchos pastores no se atreven a decir que lo que a veces vive la iglesia es por causa de su pecado. Están como esas personas que dicen, no le pegues al niño porque lo vas a traumar. Y eso es un error, hermanos. El profeta Jeremías no se tentó el corazón porque era un verdadero profeta. Dice Francis Schaeffer que él es el profeta llorón. Él está llorando. Dice que hay un pintor que se llama Rembrandt y él pinta a este profeta, ¿verdad? Anciano, llorando, pero él no importa que esté llorando, él sigue dando su mensaje. Está conmovido, su corazón está roto, está quebrantado, pero no por eso deja de anunciar que la iglesia se ha apartado, que el pueblo de Israel ha ido tras otros dioses y que por eso está viviendo lo que está viviendo. Hermanos, yo quiero animarles, como dice Pedro, a leer la Biblia, porque Pedro nos dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura y la cual es importante que la escuchemos y que la atesoremos. Seguimos pensando y reflexionando. Dice Francis Schaeffer, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones muestran cómo Dios mira a una cultura que lo conoció, pero deliberadamente se apartó. Si hay una nación que había experimentado la bondad de Dios, esa era Jerusalén. Jerusalén, la ciudad más hermosa, donde Dios había dicho que iba a estar presente, donde había permitido que David y Salomón construyeran un templo fabuloso, donde las naciones pasaban y se sorprendían. Tierra que fluye leche y miel, tierra que Dios prometió y lo cumplió. Todo eso habían visto esa nación. Los padres y los ancestros les contaban de cómo los había liberado de Egipto, de cómo Dios les había alimentado durante ese peregrinaje en el desierto, cómo había peleado por ellos y desbaratado a sus enemigos. Si alguien había palpado las bendiciones de Dios, esos eran los hebreos. Pero vemos aquí a un pueblo que deliberadamente se apartó. ¿Por qué? Porque el Evangelio y la palabra del Señor es dura. Te dicen que no debes coquetear con el pecado, que debes quitar los ídolos de tu corazón, que no debes tener pensamientos impuros, que no debes vivir de una manera equivocada. Y eso es lo que el mundo no quiere. Pero eso es lo que nos enseña entonces el libro de Jeremías y Lamentaciones. Nos muestra cómo Dios mira a una cultura que le conoció y deliberadamente se apartó. ¿Cómo está nuestra cultura, hermanos? Alejada totalmente de Dios, yendo cada vez más de mal en peor. Sin duda, hermanos, Dios puede en cualquier momento traer juicio y hablar con su pueblo y también tratar con su iglesia. Pero también podemos aprender que en medio del dolor podemos orar. Podemos ir a Dios y escuchen entonces al profeta. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Podemos orar, y esto es uno de los ejercicios más importantes. Cuando estamos pasando pruebas, hemos perdido a un ser querido, o se nos da un resultado complicado, tienes cáncer, o tienes coronavirus,
y quizás miras tu propio cuerpo y está quebrantado. Estás confundido, pero puedes hacer algo. Puedes ir a la presencia del Señor. De hecho, hay muchos salmos de lamento. Y algo sucede con el salmista. Entra quebrantado, entra frustrado, pero en esa oración algo pasa. Dios transforma ese momento, esa adoración, y ellos salen cambiados, salen adorando a Dios, y esto va a suceder, así que tienes que experimentar a tu Dios. Dice Spurgeon comentando a este versículo: nunca es demasiado pronto para orar. No hay ninguna razón para esperar hasta la luz del amanecer. Dice este comentarista, hablando de este texto que acabamos de leer, que el enemigo muchas veces susurra a nuestros oídos para decirnos que posterguemos la oración. No te entregues a Dios, no te consagres a Él, céntrate en tu dolor, céntrate en tus heridas en este momento. Y muchas veces llegamos a glorificar el dolor o nos convertimos en masoquistas. Pero hermanos, el dolor duele. Como dice un escritor, el duelo duele, es doloroso, es un proceso, no queremos vivirlo, no queremos experimentarlo. Dice el hermano Arcis Sproul: yo no le temo a la muerte, pero le temo al proceso de la muerte. Qué difícil será cuando un día estemos postrados en una cama. Será muy difícil, pero podemos orar, podemos ir a Dios diciendo: Señor, quita esto de mi corazón, fortaléceme por favor, dame la sabiduría, dame la inteligencia para poder enfrentar esta situación. Entonces podemos orar, como dice nuestro texto, ¿verdad? Anteriormente. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Levántate de noche, no importa la hora que sea. Si en este momento hay penumbras en tu vida, si estás pasando por pruebas complicadas, dobla tus rodillas a Dios. Eso es lo único que podemos hacer. Y seguimos entonces, ya casi para terminar. Dice Francis Schaeffer en su libro Muerte en la ciudad: Dios trabaja sobre la base de su carácter. Cuando su pueblo y su cultura se apartan de Él, Él trabaja en la historia con juicio. Es lo que estamos viendo. Dios obra de manera paternal cuando un pueblo anda en sus estatutos. Dios gobierna la historia. Dios conduce la vida de sus hijos cuando le están andando en santidad y en obediencia. Pero cuando una nación entera, incluso cuando una cultura total se aparta de Él, el Dios de los cielos trabajará, obrará como Dios trató con esta nación de Israel. Vino con juicio. Dice Francis Schaeffer que Dios de manera natural quiere bendecir al pueblo. Pero cuando la nación se aleja de Dios y quebranta y pisotea sus mandamientos, entonces Dios se aleja y deja que este universo se encargue de dirigir la historia, porque vivimos en un universo moral donde todas las cosas, ¿verdad?, responden de acuerdo a nuestras decisiones. Y las decisiones que tú tomas van a repercutir en tu vida. Si eres sabio y tomas buenas decisiones, entonces te va a ir bien. Pero si eres una persona rebelde y toma decisiones equivocadas, incluso que se rebelen contra Dios, entonces vas a sufrir las consecuencias. Y vamos a leer para terminar el versículo 1 y 12. Perdón, del capítulo 1, versículo número 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Dijimos que la ciudad está llorando, la ciudad está clamando y nos cuenta cómo está interiorizando esto. Pero Spurgeon, ese príncipe de los predicadores, veía en este texto una aplicación directa a Jesucristo. Porque Jesús, al igual que lo que se dice en este texto, fue angustiado el día que Dios descargó su ira sobre la persona de Jesús. Y es ahí donde quiero concluir entonces en esta hora. Dice Spurgeon: podemos tomar las palabras de la boca de Jeremías y ponerlas en la boca de Jesús, y suponer que él podría haberlas dicho mientras se encontraba clavado en la cruz, mientras cargaba con la ira de Dios en nuestro lugar. Y es aquí donde el cristiano tiene una nota de esperanza. Porque si alguien sufrió, si alguien padeció, fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacerse humano, caminó en medio de nosotros y fue un varón de dolores que experimentó quebranto y sufrimiento. Y por causa de ese pecado que tú y yo merecíamos, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y recibió el castigo directo de Dios.
ese castigo que vino de Dios para con ese pueblo rebelde, en este momento estaba siendo descargado en la persona de Jesús. Ese cordero sin mancha, ese cordero inmolado, ese cordero de sangre preciosa que estaba cargando la maldad de la iglesia, la maldad de aquellos que creen en Él. Y estaba en ese momento crucificando al dolor. Y como dice Spurgeon, vemos entonces estas mismas palabras en la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien pudo haber dicho este texto al estar clavado en la cruz mientras cargaba con la ira de Dios en nuestro lugar. Él vino para quitar el sufrimiento y el dolor de su pueblo. Y creo, amado hermano, que es el único lugar donde tú y yo podemos encontrar esperanza. Sin duda, la humanidad en este tiempo está poniendo su esperanza en la ciencia, está poniendo su esperanza en la economía, en la educación, pero ninguna de ellas pueden traer respuesta al corazón del hombre. Si tú has sufrido y has llorado, sabrás que el único que puede darte consuelo y esperanza en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia, en tiempos de prueba, es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no hay lugar en la tierra donde tú aprendas a cómo interpretar el dolor y el sufrimiento, más que en la presencia y más que en la Escritura que nuestro Dios nos ha dejado. Así que si estás pasando por una prueba tan grande, si en este tiempo de pandemia tu familia ha sido azotada y hay confusión en tu vida y no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, yo quiero animarte a que tú mires a Jesucristo, aquel que sufrió, aquel que tomó nuestro castigo y estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Él puede limpiar nuestra vida, puede cambiar nuestro corazón, puede hacernos una nueva criatura y sin duda nos dará esperanza, nos dará gozo y en medio de la prueba y en medio de la adversidad, entonces podremos centrar nuestro dolor y centrar nuestro problema en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte y es mi oración a que en este tiempo podamos elevar nuestra mirada a Jesús. Y para la iglesia, ¿cuál es el mensaje aquí? Es que tenemos buenas nuevas que compartir con el mundo. En nuestra propia persona no tenemos recursos. Quizás no somos psicólogos, ni tanatólogos, ni hemos estudiado una maestría en cómo guiar a las personas, pero podemos enseñarles el Evangelio. Podemos guiarle a este libro precioso y mostrarle a la humanidad que tú puedes vivir con esperanza aquí en esta tierra, que puedes mirar al único que puede darte redención y que puede salvar tu alma del infierno. Es mi oración para cada uno de ustedes. Y entonces hemos terminado y vamos a tener un tiempo de oración pidiendo que su palabra haya sido de bendición y de guía para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que tú eres un Dios de juicio, porque eres un juez justo. Pero también eres un Padre amoroso que has enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar, a llevar nuestros pecados. Tu Hijo perfecto y santo recibió esa justicia para que ahora tu iglesia sea santificada y sea lavada. Gracias, Padre, porque al mirar la cruz podemos ver cómo tu justicia, cómo tu santidad se fundieron en ese momento de la historia. Tenemos ahora un Jesús que nos entiende, un Jesús que nos comprende y que no solo es capaz de salvar nuestra alma, sino también capaz de sanar nuestras heridas y caminar al lado de nosotros en medio de nuestra prueba. Por eso te damos gracias, Señor, y oramos para que muchas personas en este tiempo puedan abrazar este mensaje y puedan tener vida eterna. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hermanos, es el momento de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Es el momento de agradecer a Dios por medio de lo que tenemos de Dios, por medio de lo que Él nos da, porque realmente nosotros somos administradores de lo que Dios nos está dando. Y vamos a hacerlo con el canto 442. Himno 442, que lleva por título Lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro tuyo es, himno número 442.
vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Inclinamos nuestros rostros y le oramos hacia nuestro Dios. Señor y Padre Santo, te ruego, Padre, que tú sigas bendiciendo los hogares de mis hermanos y el mío, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, porque nunca ha faltado el sustento, Padre. Tú nos has colmado de bendiciones, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque en medio de esta circunstancia, tú nos das lo necesario, Padre bendito. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido de tu santa y bendita mano. Y en este momento, Padre, nosotros estamos llevando estas ofrendas ante ti, esperando que las recibas con olor grato. Gracias te damos, Padre, y así mismo, Padre, te pedimos que tú bendigas las manos que les van a administrar, que se nos haga de una manera sabia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermano, para finalizar, tenemos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor. Y finalmente, pues los mensajes, si es que nuestro pastor tiene algún mensaje que llevar a la congregación. Vamos a terminar este tiempo. Seguimos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, pero vamos a pedir ahora nuevamente la bendición sobre nuestras vidas. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios poderoso. Eres un Dios que constantemente envías tu palabra a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a discernir tu verdadera palabra. Poder, Señor, discernir de otras voces y de incluso otros mensajes que se llaman a sí mismos evangelios. Rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des discernimiento. Te pedimos que envíes de tu gracia y de tu favor a nuestras vidas y que en estos tiempos cuides a tu iglesia. Que seas con aquellos hermanos que han perdido un ser querido, que los fortalezcas y, Señor, que ellos puedan usar tu bendita palabra también para expresar su dolor. Los que están enfermos, levántales, Señor, por el poder de tu gracia y de tu amor y sigue cumpliendo tu voluntad perfecta en cada una de nuestras vidas. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Bien, amados hermanos, pues muchas gracias por seguir este culto de la tarde. Queremos nuevamente darles algunos avisos. Queremos decirles que estamos teniendo nuestro tiempo de oración el día viernes a las 8 de la noche vía Zoom y probablemente migremos a Skype, espero que así se pronuncie, para que no estemos restringidos por el tiempo. Así que si pueden empezar a hacer pruebas para esta modalidad, también les animamos. El día miércoles a las 8 de la noche tenemos el estudio de Viviendo en el Poder del Evangelio, donde estamos aprendiendo a conocer esas buenas nuevas que se nos han encomendado y quizás eliminar de nuestra vida algunos falsos conceptos que tenemos de la palabra del Señor. Y bueno, estos son los avisos que tenemos para ustedes. Sigámonos cuidando, cada uno sea buen mayordomo de su familia y de su propia vida, y por amor a nuestros prójimos y a nuestros vecinos, cuidémonos, pongámonos el cubrebocas o estemos atentos a todas las medidas y que el Señor derrame bendiciones en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.